Un cordial saludo a todos. Mi nombre es Brian Sangacha, estudiante de la Escuela Politécnica Nacional. A continuación voy a explicar los pasos para el diseño de un circuito generador de onda triangular. Nuestro circuito va a constar de un comparador de Smith y un integrador. A la salida del comparador de Smith vamos a obtener una señal cuadrada, y esta señal cuadrada va a ingresar al integrador y obtendremos así la señal triangular. Para el ejercicio vamos a diseñar un circuito generador de onda triangular cuyos picos estén entre más o menos 8 voltios y una frecuencia de 2.5 kHz. Aquí tenemos el circuito simulado. Entonces, ¿cómo tendríamos aquí? ¿Cómo funciona el circuito? Suponiendo, bueno, si a la salida del comparador de Smith tenemos un valor alto, el capacitor empieza a descargarse de un valor de 8 voltios, que sería el voltaje de transición positivo, a un voltaje de 8 voltios, que sería el voltaje de transición negativo del comparador de Smith. Entonces, al llegar a este voltaje, a la entrada del comparador de Smith, el comparador de Smith va a pasar de un voltaje alto a un voltaje bajo de saturación. Y de aquí, entonces, lo que se hace es que el capacitor se empieza a cargar de menos 8 voltios a 8 voltios. Al llegar a 8 voltios, el comparador de Smith pasa de un voltaje bajo a un voltaje alto. Y así es como se genera la onda triangular. Aquí presentamos el circuito, que está conformado por el comparador de Smith y el integrador. Al tratarse de un comparador de Smith inversor, tenemos este signo negativo aquí. Entonces, para calcular P, tenemos que primero saber el voltaje de saturación. Entonces, si necesitamos 8 voltios pico pico, lo más recomendable sería que a veces se encuentre un voltaje superior a este voltaje de aquí, que debería ser más o menos 15 voltios. Estaría bien que supere el rango. En un inicio vamos a escoger un VSC de 15 voltios, pero con la caída de tensión en los amplificadores prácticos vamos a tener un voltaje de saturación en 14 voltios. Ok, y reemplazando el voltaje de A aquí, despejamos P de esta ecuación y reemplazamos aquí el voltaje de A. Y así obtenemos este factor P, que se encuentra en la resistencia de este valor. Seleccionamos un valor cualquiera de resistencia, por general al menos que sea mayor a 10K. Y con este valor de resistencia obtenemos el valor de PR. O sea, con el factor obtenemos el factor P, y con el factor P obtenemos el valor de la resistencia. Y así obtenemos el valor de la resistencia de aquí y esta resistencia de acá. A continuación vamos a diseñar el integrador. Para el integrador vamos a necesitar el dato de la frecuencia y escoger un valor cualquiera de capacitancia. En este caso he escogido un nanofaradio. Entonces, la fórmula de la frecuencia de oscilación de un generador de onda triangular es la siguiente: el factor P dividido para 4 veces la resistencia 1 por la capacitancia. Entonces de aquí despejamos la resistencia 1 y obtenemos el valor de 175 kiloohmios. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido de ayuda el video.